En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Dios dijo: «Que haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas». Y así fue. Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las que estaban sobre el firmamento. Dios llamó al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dios dijo: «Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: «Que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla, y árboles que den fruto con semilla, según su especie». Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dios dijo: «Que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sirvan como señales para marcar las estaciones, los días y los años, y que sean luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra». Y así fue. Dios hizo dos grandes luces, la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dios dijo: «Que abunden en las aguas seres vivientes, y que vuelen las aves sobre la tierra en el firmamento del cielo». Y Dios creó los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que se mueven, y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales salvajes según su especie». Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, el ganado según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra». Y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra». Dios dijo: «Les doy todas las plantas con semilla que hay sobre la superficie de toda la tierra, y todos los árboles que tienen fruto con semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres que se mueven sobre la tierra, en los que hay vida, les doy toda planta verde como alimento». Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. El primer capítulo del libro de Génesis, el cual es el primer libro de la Biblia, nos relata la creación del mundo por parte de Dios en 6 días. La narrativa empieza con la creación de los cielos y la tierra, donde la tierra inicialmente es descrita como un caos total, con tinieblas cubriendo el abismo y el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas.
En el primer día, Dios crea la luz y la separa de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto de separación y ordenamiento es un tema recurrente en el relato de la creación, donde Dios continuamente divide y organiza el caos primordial. En el segundo día, Dios crea el firmamento, separando las aguas de abajo de las aguas de arriba, y llama al firmamento cielo. La creación del firmamento es una estructuración del universo, estableciendo un espacio entre las aguas y ordenando la creación. En el tercer día, Dios organiza las aguas debajo del cielo para que se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco, al cual llama tierra, y al conjunto de aguas mares. Además, Dios ordena a la tierra producir vegetación, incluyendo hierbas y árboles frutales, cada uno según su especie. Este acto de llenar la tierra con vegetación es una preparación para los seres vivientes que vendrán después, asegurando que haya sustento para ellos. El cuarto día está marcado por la creación de las luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y servir como señales para marcar el tiempo, incluyendo estaciones, días y años. Dios crea dos grandes luces, el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche, junto con las estrellas. Estas luces no solo iluminan la tierra, sino que también establecen un ritmo y orden temporal en la creación. En el quinto día, Dios llena las aguas con seres vivientes y el cielo con aves. Crea grandes monstruos marinos y toda clase de seres que se mueven en las aguas y aves que vuelan. Dios bendice estas criaturas, ordenándoles ser fructíferas y multiplicarse, llenando los mares y los cielos. El sexto día es particularmente significativo, ya que Dios crea los animales terrestres y al ser humano. Los animales son creados según su especie, incluyendo ganado, reptiles y animales salvajes. Sin embargo, la creación del ser humano es presentada de manera especial. Dios decide crear al ser humano a su imagen y semejanza, otorgándole dominio sobre toda la creación. Dios crea al hombre y a la mujer y les bendice, instruyéndoles a ser fructíferos, multiplicarse, llenar y someter la tierra, y dominar sobre todas las criaturas vivientes. Además, Dios les da todas las plantas con semilla y todos los árboles frutales como alimento. Finalmente, Dios observa toda su creación y ve que es muy buena. Este acto de evaluación y aprobación finaliza el ciclo de la creación, marcando la conclusión del sexto día. El relato de la creación en Génesis 1 nos presenta una visión del mundo donde Dios es el creador y organizador supremo, estableciendo un orden y propósito en cada elemento de la creación. Cada día de la creación refleja la sabiduría y el poder de Dios, culminando en la creación del ser humano, que es hecho a su imagen y semejanza y encargado de cuidar y gobernar la tierra. En el segundo capítulo del libro de Génesis se continúa el relato de la creación del mundo, profundizando en la creación del ser humano y el establecimiento del jardín del Edén. A diferencia del primer capítulo, donde se describe la creación del universo en un orden de días, este capítulo se enfoca más en la creación del hombre y su entorno inmediato. El capítulo comienza con una recapitulación de la creación del cielo y la tierra. Nos informa que, en el séptimo día, Dios descansó de toda la obra que había hecho y bendijo y santificó este día como un día de descanso. Este acto establece el patrón para el sábado, un día de reposo que será importante en la ley mosaica y la práctica judía. Luego, se describe el estado inicial de la tierra antes de la creación del hombre. La tierra aún no tenía arbustos ni plantas porque Dios no había hecho llover y no había hombre para trabajar el suelo. Aquí se introduce una distinción importante. La tierra, aunque creada, no estaba plenamente desarrollada ni productiva. Era un lienzo en blanco esperando la intervención divina y humana. Dios entonces forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser viviente. Este acto,
destaca la intimidad de la creación del hombre, diferenciándose del resto de la creación que fue hecha simplemente por la palabra de Dios. El uso del polvo subraya la humildad y fragilidad del ser humano, mientras que el aliento de vida resalta la conexión especial con Dios, ya que la vida misma viene directamente de Él. Dios planta un jardín en Edén, en el oriente, y allí coloca al hombre que había formado. El jardín del Edén es descrito como un lugar de deleite y abundancia, lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En el centro del jardín, Dios coloca el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles tienen un significado profundo y serán cruciales en el desarrollo posterior de la narrativa bíblica. A continuación, se describen 4 ríos que salen de Edén para regar el jardín, y de ahí se dividen en 4 brazos. Pisón, que rodea la tierra de Javila donde hay oro. Gihón, que rodea la tierra de Cus. Tigris, que va al este de Asiria, y Éufrates. Estos detalles geográficos sitúan el jardín del Edén en un contexto real y tangible, aunque la identificación exacta de estos ríos ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Dios toma al hombre y lo coloca en el jardín del Edén para que lo cultive y lo guarde. Aquí se introduce la idea del trabajo como un mandato divino. El trabajo no es una maldición, sino una vocación, una participación en la obra creativa de Dios. Dios también le da al hombre una advertencia. Puede comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma de él, ciertamente morirá. Esta prohibición introduce el concepto de elección y responsabilidad moral, estableciendo un marco para la libre voluntad y la obediencia. Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo y decide hacerle una ayuda idónea. Dios forma a los animales del campo y a las aves del cielo y los trae al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre da nombre a todos los seres vivientes. Sin embargo, para Adán no se encontró una ayuda adecuada. Entonces, Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, toma una de sus costillas y cierra la carne en su lugar. De la costilla, Dios forma a una mujer y la lleva al hombre. Adán reconoce a la mujer como hueso de mis huesos y carne de mi carne, y la llama mujer, porque fue tomada del hombre. Esta narrativa subraya la igualdad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, destacando la unión matrimonial como una institución divina. El capítulo termina con una reflexión sobre el estado de inocencia original del hombre y la mujer, indicando que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta observación prepara el terreno para el capítulo siguiente, donde la inocencia será perdida a través del acto de desobediencia. Génesis 2 no solo complementa el relato de la creación del primer capítulo, sino que también introduce temas fundamentales que permean toda la Biblia: la relación entre Dios y el ser humano, la importancia del trabajo y la obediencia, la institución del matrimonio y la elección moral. La descripción detallada de la creación del hombre y la mujer subraya la dignidad y el propósito del ser humano, mientras que el establecimiento del jardín del Edén, como un lugar de abundancia y deleite, refleja el deseo de Dios de proveer y cuidar a sus criaturas. La inclusión de los árboles de la vida y del conocimiento del bien y del mal introduce la noción de libertad y responsabilidad, elementos clave en la comprensión del pecado y la redención. En resumen, Génesis 2 es un capítulo rico en significado teológico y simbólico. Proporciona una visión más íntima y detallada de la creación del ser humano, establece principios fundamentales para la vida humana y la relación con Dios, y sienta las bases para el drama moral y espiritual que se desarrollará en los capítulos siguientes. La narrativa no solo celebra la obra creadora de Dios, sino que también invita a una reflexión profunda sobre el propósito y la responsabilidad del ser humano en el plan divino. Génesis capítulo 3 es uno de los pasajes más emblemáticos y significativos de la Biblia,
ya que narra la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. Este capítulo tiene un profundo impacto en la teología cristiana, ya que explica el origen del mal y la separación entre Dios y la humanidad. La narración comienza con la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales que Dios había creado. La serpiente se dirige a la mujer, Eva, y le pregunta sobre el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva responde que pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto de ese árbol específico, ya que de lo contrario, morirán. La serpiente contradice directamente a Dios, asegurándole a Eva que no morirán, sino que sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación apela al deseo de Eva de ser sabia y tener conocimiento. La mujer ve que el fruto es bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría, así que toma del fruto y come. Luego le da a su esposo, Adán, quien también come del fruto. Inmediatamente se dan cuenta de su desnudez, lo cual simboliza su nueva consciencia del bien y del mal, y cosen hojas de higuera para cubrirse. Al oír la voz de Dios caminando en el jardín al fresco del día, Adán y Eva se esconden entre los árboles. Dios llama a Adán y le pregunta dónde está. Adán responde que oyó la voz de Dios en el jardín y tuvo miedo porque estaba desnudo, por eso se escondió. Dios le pregunta quién le dijo que estaba desnudo y si ha comido del árbol del que se le ordenó no comer. Adán culpa a Eva, diciendo que ella le dio del fruto y él comió. Dios entonces pregunta a Eva qué es lo que ha hecho, y ella culpa a la serpiente por engañarla. Dios procede a pronunciar juicios sobre la serpiente, Eva y Adán. A la serpiente le dice que será maldita entre todos los animales, se arrastrará sobre su vientre y comerá polvo todos los días de su vida. Además, establece una enemistad entre la serpiente y la mujer y entre su descendencia y la de ella. Esta descendencia le herirá la cabeza y la serpiente le herirá el talón. A Eva le dice que aumentará grandemente sus dolores en el parto y que con dolor dará a luz hijos. También que su deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ella. A Adán le dice que, debido a que obedeció a su mujer y comió del árbol del que se le había ordenado no comer, la tierra será maldita por su causa. Con dolor comerá de ella todos los días de su vida. La tierra producirá espinas y cardos, y comerá las plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, pues de ella fue tomado, porque polvo es, y al polvo volverá. Adán llama a su mujer Eva, porque ella es la madre de todos los vivientes. Dios hace túnicas de pieles para Adán y Eva y los viste. Luego, Dios dice que el hombre se ha convertido en uno de ellos, conociendo el bien y el mal, y que no debe extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y comer y vivir para siempre. Por tanto, Dios lo expulsa del jardín del Edén para que trabaje la tierra de la cual fue tomado. Coloca querubines y una espada encendida que se revuelve por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este capítulo es fundamental para entender la narrativa bíblica sobre la caída de la humanidad y la necesidad de redención. La desobediencia de Adán y Eva no solo afecta a ellos, sino que tiene repercusiones cósmicas, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. La serpiente, que más tarde en la teología cristiana se identifica con Satanás, actúa como el tentador que desvía a la humanidad del camino de la obediencia a Dios. La tentación y el pecado comienzan con una distorsión de la verdad divina y una apelación al deseo humano de autonomía y sabiduría. El castigo de Dios refleja la gravedad del pecado. La serpiente es condenada a la humillación y a la enemistad perpetua con la humanidad. Eva enfrenta dolor en el parto y una relación desigual con su esposo. Adán enfrenta un trabajo arduo y una relación conflictiva con la tierra. Sin embargo, incluso en el juicio, hay una promesa de redención.
La mención de la descendencia de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente se interpreta como una profecía de la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. El capítulo también introduce el concepto de la vergüenza y la alienación. Adán y Eva, al darse cuenta de su desnudez, sienten vergüenza y tratan de cubrirse. Su intento de esconderse de Dios revela su alienación espiritual. Dios, en su misericordia, proporciona vestiduras de piel, lo cual sugiere un sacrificio y una provisión divina para cubrir su vergüenza. La expulsión del Edén es un acto de juicio, pero también de misericordia. Al evitar que Adán y Eva coman del árbol de la vida y vivan para siempre en un estado de pecado, Dios protege la posibilidad de redención y restauración. Los querubines y la espada encendida simbolizan la santidad y la justicia de Dios, que deben ser satisfechas para que la humanidad pueda regresar a la presencia de Dios. Génesis 3, por tanto, es una narrativa rica en simbolismo y significado teológico. Explica no solo la condición caída de la humanidad, sino también el carácter de Dios como justo y misericordioso. El capítulo establece el escenario para la historia de la redención que se despliega a lo largo de toda la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo. Es un recordatorio del poder destructivo del pecado, la necesidad de obediencia a Dios y la esperanza de la redención a través de la gracia divina. Génesis 4 narra la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén. Este capítulo es significativo por varias razones, ya que introduce temas de sacrificio, pecado y la naturaleza humana que resuenan a lo largo de toda la Biblia. La historia comienza con Eva dando a luz a Caín y luego a Abel. Caín se convierte en agricultor, mientras que Abel se convierte en pastor de ovejas. Ambos hermanos traen ofrendas a Dios. Caín presenta los frutos de la tierra y Abel ofrece las primicias y la grasa de su rebaño. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este rechazo despierta en Caín una profunda ira y resentimiento. La Escritura no explica explícitamente por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel, lo que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que la ofrenda de Abel era superior porque incluía un sacrificio de sangre, mientras que otros creen que la diferencia radicaba en la actitud y la fe de los hermanos al hacer sus ofrendas. Dios advierte a Caín sobre su enojo y lo insta a dominar el pecado que acecha a su puerta, listo para dominarlo si él no lo domina primero. Sin embargo, Caín no sigue el consejo de Dios y en lugar de eso, invita a Abel al campo, donde lo asesina. Este fratricidio es el primer asesinato registrado en la Biblia y marca un momento trágico en la historia humana. Dios confronta a Caín, preguntándole dónde está su hermano Abel. Caín responde con la famosa frase, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Dios le revela a Caín que la sangre de Abel clama a él desde la tierra, y por este crimen Caín será maldecido. La tierra, que antes le daba sus frutos, ya no lo hará, y Caín se convertirá en un vagabundo y errante en la tierra. Ante esta sentencia, Caín expresa su temor de que cualquiera que lo encuentre lo matará. Dios, en un acto de misericordia, pone una marca en Caín para protegerlo, asegurando que quien lo mate sufrirá una venganza 7 veces mayor. Después de este evento, Caín se aleja de la presencia de Dios y se establece en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, Caín tiene un hijo llamado Enoc y construye una ciudad que lleva el nombre de su hijo. Esta parte de la narración muestra el comienzo de la civilización humana, con Caín como el primer constructor de ciudades. La genealogía de Caín se menciona brevemente, destacando a algunos de sus descendientes. Uno de los más notables es Lamec, que introduce la poligamia al tomar 2 esposas, Ada y Zila. Lamec tiene 3 hijos que son mencionados por sus contribuciones a la cultura humana. Jabal,
el ancestro de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, el ancestro de los que tocan la lira y la flauta. Y Tubal-Caín, que forja herramientas de bronce y hierro. Lamec también pronuncia un poema a sus esposas, declarando que ha matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, y proclama que si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Este poema refleja la escalada de la violencia y la venganza en la humanidad. El capítulo concluye volviendo a Adán y Eva, quienes tienen otro hijo, Set, en lugar de Abel. Set se convierte en el padre de Enós, y en ese tiempo los hombres comienzan a invocar el nombre de Yahvé. Este final establece una línea de descendencia que eventualmente llevará a Noé y al relato del diluvio en los capítulos siguientes. Génesis 4 no solo cuenta la historia del primer asesinato, sino que también ofrece una visión profunda de la condición humana y la relación de la humanidad con Dios. La narrativa subraya las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia y la fe. La advertencia de Dios a Caín sobre el pecado que acecha a su puerta es un recordatorio de la constante lucha moral que enfrenta la humanidad. Además, la misericordia de Dios, al proteger a Caín, incluso después de su crimen, muestra la justicia divina combinada con la gracia. El contraste entre Caín y Abel también puede ser visto como una representación de 2 caminos de vida, uno que busca agradar a Dios y otro que se rebela contra él. Abel es visto como un ejemplo de verdadera devoción, ofreciendo lo mejor de su rebaño con fe y sinceridad, mientras que Caín representa a aquellos que, a pesar de cumplir con los actos externos de devoción, no tienen una verdadera relación con Dios. La genealogía de Caín, con sus innovaciones culturales y la introducción de la poligamia y la venganza, muestra el desarrollo y la complejidad de la sociedad humana, pero también su alejamiento de los principios divinos. Lamec, con su canción de violencia, ejemplifica cómo el pecado de Caín se multiplica y se amplifica en las generaciones siguientes. Finalmente, la mención de Set y Enós al final del capítulo reintroduce una línea de esperanza y fe en la humanidad. La invocación del nombre de Yahvé sugiere un retorno a la adoración verdadera y una conexión con Dios, lo que prepara el escenario para las historias de redención y juicio que seguirán en los capítulos posteriores del Génesis. En resumen, Génesis 4 es un capítulo rico en temas teológicos y morales. Aborda cuestiones de fe, pecado, castigo y redención, y establece patrones de comportamiento humano que se repetirán a lo largo de la Biblia. La historia de Caín y Abel, con su tragedia y sus lecciones, continúa resonando como una advertencia y una enseñanza para todas las generaciones. Génesis capítulo 5 proporciona una genealogía detallada desde Adán hasta Noé. Este capítulo es conocido por su estilo repetitivo y el formato consistente en el que presenta cada generación. Comienza mencionando que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra, bendiciéndolos y dándoles el nombre de hombre en el día en que fueron creados. Este detalle refuerza la idea de la humanidad como reflejo de lo divino y establece el contexto de la genealogía como una continuación de la obra creadora de Dios. El primer hombre mencionado es Adán, quien tuvo un hijo a la edad de 130 años y lo llamó Set. Esta mención es significativa porque Set es visto como el linaje a través del cual se preserva la línea de los fieles después del asesinato de Abel por Caín. La Biblia señala que Adán vivió un total de 930 años antes de morir, una longevidad impresionante que subraya la diferencia entre la vida humana antediluviana y la actual. Set, a los 105 años, engendró a Enós. Después de tener a Enós, Set vivió otros 807 años y tuvo otros hijos e hijas, alcanzando una edad total de 912 años antes de morir. Enós, a su vez, vivió 90 años antes de engendrar a Cainán.
Después de esto, Enós vivió 815 años más, teniendo otros hijos e hijas, y murió a los 905 años. Cainán engendró a Mahalaleel a los 70 años y vivió 840 años adicionales después de su nacimiento, teniendo otros hijos e hijas. Cainán murió a la edad de 910 años. Mahalaleel, a los 65 años, tuvo a Jared. Luego vivió 830 años más, teniendo otros hijos e hijas, y murió a los 895 años. Jared engendró a Enoc a los 162 años, y vivió 800 años adicionales después de su nacimiento, teniendo otros hijos e hijas, y murió a los 962 años. Enoc es un caso especial en esta genealogía. A los 65 años tuvo a Matusalén. Enoc vivió 365 años en total, y se destaca que caminó con Dios. La Biblia menciona que Enoc no murió como los demás, sino que Dios se lo llevó, lo cual sugiere una relación excepcional con Dios y una especie de traslado divino en lugar de una muerte común. Matusalén, conocido por su longevidad, engendró a Lamec a los 187 años. Después vivió 782 años más, teniendo otros hijos e hijas, y murió a los 969 años, lo que lo convierte en el personaje más longevo mencionado en la Biblia. Lamec, a los 182 años, tuvo un hijo al que llamó Noé, diciendo que éste les traerá consuelo en su trabajo y en el dolor de sus manos, a causa de la tierra que Dios había maldecido. Lamec vivió 595 años más después del nacimiento de Noé, teniendo otros hijos e hijas, y murió a los 777 años. El capítulo concluye mencionando que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Estos hijos de Noé jugarán un papel crucial en los capítulos siguientes, especialmente en la historia del diluvio. El patrón repetitivo de Génesis 5, donde se menciona la edad a la que cada patriarca engendró a su hijo, los años adicionales que vivió y su edad total al morir, sirve para establecer una conexión ininterrumpida desde Adán hasta Noé. Este formato subraya la continuidad de la vida humana a través de generaciones y la fidelidad de Dios en preservar una línea específica de descendencia a pesar del pecado y la mortalidad introducidos en Génesis 3. La longevidad de los patriarcas antes del diluvio ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos lo ven como una indicación literal de la vida humana antediluviana, mientras que otros sugieren que estos números pueden tener un significado simbólico o literario. En cualquier caso, la extensión de la vida de estos personajes destaca la diferencia entre el mundo antediluviano y el postdiluviano, donde las vidas humanas se acortaron significativamente. La mención específica de Enoc como alguien que caminó con Dios y no experimentó la muerte de manera normal, introduce una noción de la posibilidad de una relación íntima y directa con Dios que trasciende la muerte. Esto se ve más adelante en la Biblia en figuras como Elías y en el Nuevo Testamento en la enseñanza sobre la resurrección y la vida eterna. El nacimiento de Noé y la profecía de Lamec acerca de su hijo introducen un elemento de esperanza y redención en la narrativa. Lamec cree que Noé traerá consuelo a la humanidad en medio de la maldición sobre la tierra. Esta esperanza se ve cumplida en parte en la historia del diluvio, donde Noé es elegido por Dios para preservar la vida y reiniciar la humanidad después del juicio divino. Génesis capítulo 5, por lo tanto, no es solo una lista de nombres y edades, sino una narrativa que conecta la creación original de la humanidad con el próximo gran evento redentor de la historia bíblica, el diluvio. A través de esta genealogía se enfatiza la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, su fidelidad en mantener su promesa de una descendencia fiel, y la esperanza de redención y renovación que se realizará a través de Noé.